Último minuto. Bien, interrumpimos nuestra señal de televisión nacional para llevarles a ustedes la información del momento en el Palacio de la Moneda. El presidente Sebastián Piñera va a anunciar y promulgar la ley de indulto general conmutativo de penas. Escuchemos. Muy buenos días. La pandemia del coronavirus no respeta ni reconoce ideologías, fronteras, grupos socioeconómicos ni muros. Nos golpea a todos y es deber del Estado proteger la vida y la salud de todos los chilenos y muy especialmente aquellos grupos que por sus características o circunstancias representan grupos de alto riesgo. El peligro de contagio por coronavirus se multiplica cuando las personas que además de ser vulnerables se encuentran privadas de libertad dentro de recintos penitenciarios, porque las condiciones de estos recintos muchas veces dificultan o hacen imposible medidas sanitarias como el distanciamiento o aislamiento social, el lavado frecuente de manos y todas las otras recomendaciones sanitarias que ha impartido la autoridad. Por estas razones, nuestro gobierno, en conjunto con Gendarmería, a quienes reconozco y agradezco su valiosa y abnegada labor, hemos puesto en marcha un plan de prevención y cuidado para las personas privadas de libertad. Este plan, que ya está implementado, incluye un programa de vacunación contra la influenza, que ya nos ha permitido vacunar a casi el 100% de la población penal en riesgo. Un programa de información y capacitación para prevenir el contagio de COVID-19 que se ha impartido tanto a las personas privadas de libertad como a los mismos gendarmes. Un programa de fortalecimiento de las comunicaciones de los reclusos con sus familiares, que siempre ha sido un elemento muy sensible. Un protocolo de control sanitario a todas las personas que ingresan o egresan de los recintos penales y un programa de fortalecimiento de la higiene y sanitización de los recintos penales, incluyendo la disposición de mascarillas, dispensadores de jabón, alcohol gel y otros elementos de sanidad. También el programa incluye la elaboración de protocolos de atención y derivación a centros de salud en casos de contagios comprobados o sospechas de contagio. Y finalmente el establecimiento de una red de plazas intrapenitenciarias para poder aislar a aquellas personas que estén contagiadas o que estén en peligro o sospecha de contagio. Y esto se ha materializado a través de 2.667 plazas de aislamiento a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy vamos a tomar una medida adicional. Hoy vamos a promulgar una ley de indulto general conmutativo que permite, además de todas estas medidas que he anunciado, fortalecer la capacidad del Estado de Chile de proteger la salud y la vida de las personas privadas de libertad, de los gendarmes y también de sus familiares. Agradezco muy sinceramente al Congreso por la aprobación de esta ley, al ministro y a la subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos por el compromiso y dedicación para poder lograr que esta ley viera la luz del sol, porque estamos convencidos que esta ley es urgente y necesaria, y por eso queremos ponerla en práctica lo antes posible. Quiero ser muy claro. Esta ley de indulto general conmutativo no significa en ningún caso impunidad para quienes fueron condenados y están privados de libertad, puesto que esta ley no extingue la responsabilidad penal ni elimina la condena como antecedente penal a las personas favorecidas. Lo que sí hace la ley es modificar la forma en que se ejecuta la pena, conmutando o sustituyendo la reclusión o privación de libertad en los establecimientos penitenciarios
por reclusión o privación de libertad total en los domicilios de las personas beneficiadas. En razón de la extrema gravedad de algunos delitos cometidos con respecto al daño causado a las víctimas y para proteger a la sociedad, esta ley excluye de este indulto conmutativo general a quienes han sido condenados por delitos de extrema gravedad, como es el caso de los delitos graves contra la vida, la integridad física y psíquica de las personas, la libertad personal, los condenados por delitos de violencia intrafamiliar, y también esta ley excluye de sus beneficios a los condenados por secuestro para obtener un rescate, sustracción de menores, tortura, asociación ilícita, violación, abuso sexual agravado, cualquier delito sexual contra menores, parricidio, femicidio, homicidio, infanticidio, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, robo calificado, delitos terroristas y delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra y delitos contra la ley de control de armas. Esos delitos, por su gravedad, por respeto a las víctimas y por protección de la sociedad, no están incluidos en esta ley. El principal compromiso de nuestro gobierno y del Estado es siempre con las víctimas de la delincuencia. Pero también debemos tratar con humanidad y proteger la salud y la vida de aquellas personas privadas de libertad. Y por estas razones, buscando compatibilizar la protección de las víctimas y la protección de la salud y vida de algunas personas privadas de libertad, creemos necesario, y considerando las circunstancias de la pandemia del coronavirus que estamos viviendo, sacar adelante y promulgar esta ley que va a beneficiar a 1.700 personas que actualmente están privadas de libertad y que han cometido delitos menos graves y que además representan bajos niveles de peligrosidad. Estos grupos que tienen estas características y que además son de alto riesgo frente a la pandemia del coronavirus, se les va a conmutar la pena de privación de libertad por la pena de arresto domiciliario total. ¿Cuáles son estos grupos? Primero, las personas privadas de libertad mayores de 75 años. Por representar el grupo más vulnerable, no se les exige otros requisitos de cumplimiento de pena ni de duración de la pena restante. Adicionalmente, a los mayores de 75 años, esta ley también va a beneficiar a las mujeres entre 55 y 75 años y a los hombres entre 60 y 75 años, con la condición de que hayan cumplido la mitad de la condena y que les resten menos de 36 meses de cumplimiento de prisión por delante. La ley también beneficia a las mujeres embarazadas y a las madres de un hijo o hija menor de 2 años que residan en el recinto penal y que hayan cumplido 1/3 de la pena y tengan un saldo igual o inferior a 3 años de condena por delante. Esta medida humanitaria se justifica porque el coronavirus no solamente puede generar graves y letales consecuencias en niños y niñas, sino que también sus efectos pueden afectar a mujeres embarazadas y en consecuencia a los niños y niñas que están por nacer. Un cuarto grupo favorecido son aquellas personas que están cumpliendo reclusión nocturna y por tanto tienen la posibilidad de abandonar los penales durante el día y que hayan cumplido 1/3 de la pena y les resten 36 meses o menos de condena por delante. Un quinto grupo favorecido son los reclusos que tienen permiso de salida de los recintos penitenciarios, siempre que hayan cumplido la mitad de la pena y les resten 3 años o menos de condena. Las personas indultadas, y esto quiero que quede muy claro, que violen la reclusión domiciliaria que reemplaza a la pena de privación de libertad, deberán cumplir en la cárcel lo que les reste de la pena original. Y si una persona beneficiada comete otro delito,
deberá cumplir en la cárcel no solamente el resto de la pena que tenía originalmente, sino que también la pena que le corresponda por el nuevo delito cometido. Esta ley es un acto de humanidad y busca proteger mejor la salud y la vida de los grupos más vulnerables que están privados de libertad. Pero también busca, al descongestionar las cárceles, proteger mejor la salud y la vida del resto de los reclusos y de los gendarmes que los custodian. Confiamos en que los beneficios de esta ley serán utilizados con prudencia y con responsabilidad y que van a contribuir al cuidado de la vida y la salud, pero también a la rehabilitación y reinserción social de los beneficiados. Quiero también recordar que el año 2018 nuestro gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de conmutación humanitaria de penas para las personas privadas de libertad que sufran graves enfermedades terminales, que padezcan inhabilidades físicas o mentales totales y aquellos mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena. Este proyecto tampoco representa impunidad, porque sustituye la pena de privación de libertad por la pena de arresto domiciliario total. Y busca, a diferencia del proyecto que hoy vamos a promulgar, que tiene una fundamentación en razones sanitarias, este proyecto que está en el Congreso, lo que busca es fundarse en razones humanitarias, que son asegurarle a todas las personas, el derecho a una muerte con dignidad. Yo creo que este derecho a una muerte con dignidad representa los mejores principios del humanismo, los mejores principios del cristianismo, y estoy seguro que es una ley que va a humanizar y va a proteger mejor el derecho a la muerte digna. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la República. Lo invitamos a permanecer en el lugar, porque a continuación se procederá a la firma de promulgación de ley de indulto conmutativo. Firma en primer lugar el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín. Firma Su Excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. En estos momentos, entonces, invitamos a la prensa a realizar dos preguntas. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle qué pasa con los reos de Punta Peuco, si hay una decisión tomada con ellos y si las condiciones de hacinamiento de ellos ameritan un indulto en el contexto también de lo que estamos viviendo con el COVID. Tal como lo dijimos, este proyecto, que por razones sanitarias sustituye penas de privación de libertad por arresto domiciliario total, excluye a los delitos más graves que acabo de mencionar. Y entre ellos se encuentran delitos tan graves como homicidio, parricidio, secuestro, tortura y también delitos de lesa humanidad. Sin perjuicio de ello, el año 2018 enviamos otro proyecto de ley al Congreso que tiene un fundamento humanitario y que lo que busca es que las personas que tienen enfermedades terminales, que están al borde de la muerte, que tienen incapacidades físicas o mentales totales, puedan tener el derecho a una muerte con dignidad. Es una razón humanitaria. Y yo creo que todos tenemos derecho a morir con dignidad.
Presidente, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, valorar este espacio de preguntas. Ayer hubo algo de desorden, se agradece que podamos hacer preguntas al respecto. Preguntarle esta mañana, el ministro Blumel hablaba, por ejemplo, que no se han dado las peores proyecciones respecto al COVID-19 y además dice que lo más complejo está por delante. Esta mañana el ministro Mañalich, por ejemplo, hablaba ya del uso de mascarillas en espacios cerrados como pub, restaurante. Entonces uno dice, bueno, se proyecta lo peor, pero a la vez ya se habla de, por ejemplo, uso de mascarillas en esos lugares cuando sea necesario. ¿No cree que de repente se puede confundir la población con ese tipo de dicotomías? Bueno, en primer lugar los quiero felicitar y agradecer porque se han organizado y están hablando de a uno y no todos juntos como ayer. Mire, el primer caso de coronavirus conocido fue el que ocurrió el 31 de diciembre del año pasado en Wuhan, China. El primer caso de coronavirus en Chile lo conocimos el 3 de marzo de este año. Toda la experiencia demuestra que esta enfermedad tiene un ciclo. Y por lo tanto, tal como lo hemos dicho del primer momento, pensamos que el momento más difícil, el momento más álgido va a ocurrir a fines de este mes de abril o comienzos del mes de mayo. Y a partir de ese instante esperamos que las cosas tiendan a mejorar. Pero también quiero decir que la situación actual es la siguiente. Hoy día tenemos 5.403 enfermos activos, es decir, que tienen la enfermedad del coronavirus o del COVID-19 activa. Y ya tenemos 3.299 personas que se han recuperado de esta enfermedad, que estuvieron enfermos y que ya la superaron. Y lo que estamos haciendo permanentemente es viendo cuántas personas se incorporan, los nuevos contagiados, y cuántas personas se recuperan, porque así podemos proyectar la cantidad de personas que están enfermas, activas en un momento determinado. Yo espero, de acuerdo a nuestras estimaciones, que los momentos más álgidos, más difíciles, es decir, el mayor número de enfermos contagiados activos se produzca hacia fines de abril o comienzos de mayo. Este es un ciclo que normalmente toma 12 semanas y siempre se espera que el momento más álgido sea la séptima, la octava semana, que va a ocurrir a fines de abril, comienzos de mayo. Pero también quiero decir una nota de tranquilidad. Por supuesto que estamos muy conscientes de la gravedad, de la amenaza. Esta es la amenaza o el desafío más grande en materia de salud y sanitario que haya conocido el mundo y Chile en los últimos 100 años. Y estamos muy conscientes de eso. Y de hecho, nunca vamos a bajar los brazos, nunca vamos a descuidarnos, porque proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas es nuestra primera preocupación y ocupación. Pero sí quiero decirles que en nuestro país nos empezamos a preparar desde muy temprano. Yo lo he dicho otras veces, el primer caso se conoció el 31 de diciembre. El 2 de enero, 3 días después, tuvimos la primera reunión con el ministro Mañalich para empezar a prepararnos para enfrentar esta pandemia. Y por lo tanto, dado lo que hemos observado, estamos trabajando todos los días, incansablemente, para asegurarles a todos nuestros compatriotas que si requieren atención médica, la van a tener. Si requieren hospitalización, la van a tener. Si requieren tratamientos intensivos o ventiladores mecánicos, los van a tener. Hoy día tenemos un poco más de 313 personas en cuidados intensivos y ventilación mecánica y tenemos más de 500 ventiladores mecánicos disponibles que están ahí para poder ir a los lugares donde se los requiere y se lo necesita. Y tenemos un sistema expedito de poder desplazar los ventiladores a cualquier lugar de nuestro territorio donde sean necesarios y donde una chilena o un chileno lo requiera. Y por lo tanto, vienen días difíciles y estamos trabajando para enfrentarlos. Pero también quiero decir que Chile se ha preparado y vemos lo que está pasando en países muy desarrollados como Italia, España, Estados Unidos, en que da la impresión que los sistemas de salud han sido desbordados. Yo espero
que el trabajo que hemos hecho junto a todos los chilenos, estos méritos de todos los chilenos, nos permita enfrentar esta pandemia con todas las precauciones y las decisiones y acciones necesarias para poder garantizarle a los chilenos que cuando requieran ayuda médica, hospitalización, tratamiento intensivo o ventiladores mecánicos, los van a tener. Muchas gracias, presidente. De esta manera finalizamos esta actividad. Gracias. Agradecemos a las autoridades presentes y a los medios de comunicación. Bien, termina entonces la promulgación de esta ley de indulto conmutativo general. Se estima que serán 1.700 los reos beneficiados con esta medida, que lo que busca es cambiar penas por arresto domiciliario. No es en todos los casos, es alguno, el presidente lo ha explicado con varias excepciones, pero en lo general son personas privadas de libertad mayores de 75 años, mujeres de entre 55 y 75, hombres de 60 a 75 años, también mujeres embarazadas o madres menores de niños de 2 años. Hay excepción y no están considerados en este indulto conmutativo general personas, por ejemplo, que han cometido delitos graves. Un proyecto de ley que ya es una realidad y que el presidente aquí ha promulgado en compañía de las autoridades del Ministerio de Justicia y también de Gendarmería. Comentar al cierre que el presidente hablaba de la organización en cuanto a las preguntas. Bueno, siempre acá se genera una organización cuando hay que ocupar el micrófono, pero ayer, por ejemplo, cuando el presidente adelantaba el plan invierno a las 9 de la noche, no había espacio para preguntas con micrófono. Entonces, cuando vemos que el presidente termina su discurso y él guarda unos segundos de silencio, claro, la prensa aprovecha de preguntar, obviamente sin la claridad de un micrófono o sin que sea una sola voz, pero cuando hay que organizarse como prensa siempre nos organizamos, pero cuando las autoridades dan un espacio en que uno ve que se puede preguntar, obviamente todos los medios intentan de hacer sus requerimientos a las autoridades. Para precisar ese punto, las preguntas acá en el Palacio de la Moneda también son un espacio que hay que aprovechar y queríamos precisar ese punto que se abordaba también en esta promulgación. Claro que sí, Valentina. Me parece sumamente interesante también la pregunta que le hiciste al presidente respecto de despejar la duda sobre el tema más polémico que ha estado circulando desde que se discutía la posibilidad de esta conmutación de penas, ¿verdad? Tanto a nivel político en el Parlamento, que era la situación de los presos en Punta Peuco o en otros recintos penales por delitos de lesa humanidad. El presidente nuevamente hace hincapié en el proyecto de ley humanitaria del 2018. Sí. Claro, no se refiere a los indultos presidenciales. En informaciones de prensa habíamos visto que el presidente había pedido un informe a justicia respecto a los indultos presidenciales. Quizás ahí faltó precisar que era por los indultos presidenciales, pero él señala que en esta oportunidad no hay indulto justamente para quienes cometen delitos de lesa humanidad, que había sido un requerimiento por parte de parlamentarios de Chile Vamos, no para todos, decían ellos, pero sí algunos que habían tenido una participación indirecta en este tipo de crímenes. Sí, Valentina, bueno, seguirá la discusión probablemente cuál será el límite, cuál será la forma de regular esto. El Estatuto de Roma ha también estado sobre la mesa como una de las, normativas que podría poner un contexto a nivel internacional para dirimir en este tipo de casos. Pero yendo a lo práctico y en lo general, anunciado en este indulto general conmutativo, porque esto no es un perdonazo, sino que es un cambio del régimen de la pena. ¿Esto se pondría en práctica a partir de ahora mismo? ¿Cómo se materializa esta situación? Sí, se estima que desde el fin de semana quizás ya esto se puede poner en práctica. Hay que entender que la urgencia es hoy. Es hoy que el COVID-19 está afectando a nuestro país y donde las personas en las cárceles tienen unas condiciones de hacinamiento que la misma Corte Suprema las ha indicado como una bomba de tiempo. Luego viene el ministro de Justicia, nos señalaban en unos 10 o 20 minutos a explicar justamente cuándo, por ejemplo, ya esto va a ser una realidad, si el fin de semana, si mañana mismo, cómo se va a decidir esto, si va a ser Gendarmería, los tribunales de justicia, todos esos detalles los esperamos acá con las autoridades. Claro, que quedan varias dudas también de la implementación práctica, si bien cuando la ley es promulgada hay que esperar su publicación, ¿verdad?, en el diario oficial para que sea ejecutable, pero de todas maneras se ha planteado la duda
práctica de, por ejemplo, la petición de estas resoluciones. Hay un atachamiento, ha habido también el descarte de algunas de estas peticiones, según han dado cuenta las propias instituciones, y se ha hecho saber al propio ministro de Justicia. Entonces vamos a ver cuán posible es materializar todos los eventuales beneficiados. El presidente habló de 1.700 personas potencialmente que se van a poder acoger a esta conmutación de pena. Sí, y recordar además que si estas personas no cumplen con el arresto domiciliario, ellos van a tener que volver a la medida privativa de libertad en algún recinto penitenciario. Exacto, así que hay que tener atención con eso. Es cambiar la cárcel por un arresto domiciliario. En algunos casos el presidente lo ha detallado y hay que ver entonces lo que tú decías cuando esto se empieza a ser efectivo debido a la preocupación que hay producto del COVID-19. Veíamos también lo que pasaba en el recinto de Puente Alto, visitado el día martes por las autoridades, donde se dieron varios casos y donde se han aplicado más medidas para evitar que aumenten los contagios de COVID. Sí, vamos a hacer una pausa, Valentina, solo un instante para comenzar oficialmente nuestro informativo 24 tarde.